Buen día, jóvenes. Continuando con las clases de la unidad número 4, nos quedamos en el último inciso del problema del diseño experimental cuadro recolatino, en el que nos solicita que realicemos las pruebas de rangos múltiples por el método LCD para cada factor que haya sido significativo en el diseño experimental analizado y que concluyamos dicho método en función al criterio de la variable de respuesta. Siempre me gusta que antes de hacer cualquier fundamento estadístico, hacer un preámbulo del por qué se está llevando a cabo ese fundamento estadístico, y en esta ocasión no va a ser la excepción. Yo indico aquí que el factor que fue significativo en función a la variable de respuesta que se está analizando es la rapidez de combustión, y que fue significativo o se considera significativo debido a que la hipótesis nula se rechazó con un nivel de significancia de ser 0.05 o bien con un nivel de confianza del 95%, lo cual quiere decir que en el análisis de varianza en el ANOVA el valor de la F calculada fue mayor al valor de la F crítica. Lo cual indica que existe una diferencia significativa en la rapidez de combustión en al menos uno de los niveles que se experimentaron del factor latino, que en este caso el factor latino son las formulaciones que se llevaron a cabo. Así se determinó previamente a este factor llamado formulación. El criterio de la variable de respuesta es mayor es mejor, debido a que la variable de respuesta es rapidez de combustión. Entre más rápida sea la combustión es mejor. De ahí el nombre, de ahí el criterio de mayor es mejor. Y que para deducir específicamente qué formulación de las que se experimentaron, porque recuerden que se experimentaron 5 formulaciones distintas, es necesario recurrir a alguno de los métodos de las pruebas de rangos múltiples, y es por eso que vamos a recurrir al método LCD, que es el método que nos sugiere el inciso. Aquí en el método les estoy colocando las fórmulas, las cuales ya se las he colocado en problemas anteriores. Sigue siendo exactamente la misma, no cambia, chavos. ¿Qué es lo que cambia? Probablemente de un diseño a otro, no probablemente, cambiará el cuadrado medio del error, el cual va a depender del análisis de varianza. En el caso particular de este diseño fue 9.44. Recordemos que en los diseños de cuadro latino y cuadro recolatino corresponde a los niveles de los factores. En este caso son 5. Y hacemos el cálculo del error estándar, que corresponde a Sx, el término que viene plasmado en la fórmula de LCD, y obtenemos un valor de 1.94. En el caso de T alfa es un valor crítico que vamos a aprender en la tabla de distribución de T de Student con P, F. Recordemos que P es una fórmula que dice que alfa se divide entre 2. Siempre va a ser el mismo valor debido a que el valor de alfa no cambia, es decir, P va a ser 0.025, y en el caso de F son los grados de libertad del error, y eso lo podemos checar en el ANOVA. En el caso particular de este problema es 8, y por lo tanto el valor de T de Student es 2.3060. Igual aquí tengo la tabla para que ustedes lo verifiquen. Grados de libertad del error son 8, con 0.025 es 2.3060. Ok, entonces regresando a la diapositiva, hacemos el cálculo, la multiplicación para el valor de LCD, y nos da un valor de 4.47. Ok, este valor lo vamos a comparar con la diferencia de medias. Recordemos que cuando la diferencia de medias es mayor al valor de LCD, significa que las medias que se están comparando son significativas, tienen una diferencia significativa en la variable de respuesta. En este caso se refiere a la rapidez de combustión. Ok, pero previo a la aplicación genérica que les acabo de dar y que ya les había dado previamente en anteriores problemas,
ejercicios realizados, calculamos el valor del LCD, posteriormente ordenamos las medias de los niveles del factor que se está analizando, en este caso latino, que son las formulaciones, y que los niveles están dados con letras latinas. Vamos a ordenarlas en orden de mayor valor a menor valor. ¿Para qué? Para que la diferencia de medias no salga significativa al momento de hacer esta diferencia. Se va a calcular con la de mayor valor menos la de menor valor. En este caso sería la formulación D menos la formulación A, la formulación D menos la E, la D menos la C, la D menos la B. Después nos pasamos a la A menos la E, la A menos la C, la A menos la B, y después va a ser E menos C, E menos B, y por último C menos B, que son las que están plasmadas aquí, chavos. Estos valores corresponden a la resta de 29.8 menos 28.6 es 1.2, 29.8 menos 26 es 3.8, y así nos vamos haciendo la diferencia de medias de cada una de ellas. ¿Ok? Y señalamos aquellas medias que son menores y mayores al valor de LCD. Repito, aquellas diferencias de medias que son mayor al valor de LCD se marca con un asterisco. Yo lo marqué en color rojo, indicándoles que estas dos medias que se están comparando tienen una diferencia significativa en la rapidez de combustión. ¿Ok? Esto es para que ustedes entiendan el análisis, pero recordemos que el contexto no es explicar la descripción de los resultados obtenidos. Probablemente en algún problema les pida describirlo, por eso lo estoy explicando, pero concentrándonos en la pregunta del problema del inciso, nos dice que le digamos cuál es la mejor formulación o formulaciones que recomendaríamos en función del criterio de la variable de respuesta. Como ya ya mencioné anteriormente, el criterio de la variable de respuesta es mayor es mejor. Entre mayor sea la velocidad, la rapidez de combustión es mejor. Es por eso que yo señalé aquí la media que tiene la formulación que tiene mayor valor, es decir, mayor rapidez de combustión. Y esta a su vez chequé los resultados en la método para verificar que otras formulaciones no tienen diferencia significativa con esta formulación, que es la que tiene mayor rapidez, debido a que me dará la posibilidad de recomendar más de una formulación y así poderle dar opción a la persona o al proceso en función a un criterio económico. En este caso, la formulación D es la que tiene mayor rapidez de combustión, y como D no tiene una diferencia significativa en dicha rapidez de combustión con la formulación A y con la formulación E, aquí está, chavos. Entonces yo les redacto en el análisis que efectivamente se recomienda cualquiera de estas tres formulaciones para obtener una mayor rapidez de combustión, y el hecho de decidir específicamente cuál de estas tres formulaciones ya dependerá de un criterio económico, que será decisión de la persona encargada para la toma de decisiones de esta índole. Ok, esto sería todo, chavos, en cuanto al problema del diseño grecolatino. También creo ponerles, recordando aquí en las diapositivas, que trato de poner los diagramas de intervalos de confianza que ya expliqué en los anteriores problemas, que de cualquier manera trato de ser muy explícita. Aquí les pongo también las fórmulas de para generar los intervalos de confianza por el método LCD para el factor que fue significativo, que fue el factor formulación. Les indico cada uno de los límites superior e inferior de cada una de las medias, que posteriormente se van a graficar como lo hicimos en los anteriores problemas. ¿Ok? Esto es opcional debido, recuerden, a que probablemente yo se los solicite que contesten esa pregunta en base a los intervalos de confianza del método LCD, y no en sí del método LCD, sino que en base al diagrama de intervalos de confianza. Si yo les llegara a solicitar esto, les voy a pedir que grafiquen y que dentro de los gráficos me pongan los valores de las medias de cada uno de los niveles que ustedes están graficando en dicho diagrama, como yo lo he hecho en todos los problemas que les he indicado en las clases mediante las diapositivas. No les dejaré pasar esta información. Yo necesito incluso que ustedes sepan graficar, y es por eso que yo les indico de dónde provienen esos valores. ¿Ok? Esto en cuanto al diseño de cuadro grecolatino. ¿Ok?
voy a dar a la tarea, chavos, de explicarles mediante el StatGraphic un problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi intención es facilitarles o que entre ustedes y yo nos demos a la tarea de instalar el StatGraphic en su computadora con la intención de que practiquen y puedan checar resultados de manera rápida. ¿Ok? Bueno, aquí les dejo las imágenes. Vamos a ver si el día de mañana mañana puedo facilitarles el StatGraphic de qué forma, o si ustedes tienen alguna alternativa me la comuniquen para que se las podamos facilitar a sus compañeros. Ok, bueno, les explico. Aquí está otro problema distinto a los que ya hemos hecho en las anteriores clases. Como en todos los problemas, trato de evitar ponerles cómo se llama el diseño para que ustedes lo identifiquen. Vamos a dar la tarea de dar lectura al problema. Se colocaron, dice, tres diferentes soluciones de lavado para estudiar la efectividad en retardar el crecimiento de cierta bacteria en botellas de leche de 5 galones. El análisis se realizó en un laboratorio y solamente se podía llevar a cabo 3 corridas en un día. Ya que los días podían ser una fuente de variabilidad, el experimentador decidió tomar en cuenta esos 4 días las observaciones. Ok, observemos la matriz de diseño, la tabla de datos y checamos un detalle. ¿Qué checamos? Ok, vemos que está la solución de lavado y que están los días ya determinados. Vean que efectivamente los factores son solución de lavado y días, que solución de lavado tiene 3 niveles y días tiene 4 niveles. Ok, tiene 3 y 4, son dos factores y el objetivo es comparar los tratamientos, es decir, comparar los niveles de dichos factores para conocer si hay un cambio significativo en la variable de respuesta que se esté estudiando, la cual ahorita vamos a identificar. Como en todos los problemas se observan, los incisos son exactamente los mismos, pero ahora lo vamos a hacer con el StatGraphic. Vamos a identificar el nombre del diseño. El nombre del diseño son dos factores, corresponde al objetivo de un diseño tradicional. Entonces el diseño experimental se llama diseño de experimentos por bloque, que es el que contempla dos factores independientemente de la cantidad de niveles que estos factores tengan. ¿Okay? Yo voy a renombrar como el factor tratamiento a la solución de lavado y como factor bloque al factor días. ¿Ok? ¿Cuál es la variable de respuesta en el caso particular de este problema? La variable de respuesta es efectividad en retardar el crecimiento de cierta bacteria. ¿Ok? Entonces lo que se quiere estudiar es la efectividad en retardar el crecimiento de cierta bacteria en las botellas de leche de 5 galones. Esta es la variable de respuesta, efectividad en retardar el crecimiento de cierta bacteria. El criterio de esta variable es mayor es mejor. Entre mayor sea la efectividad, más se retrasará el crecimiento de cierta bacteria en las botellas de leche de 5 galones, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Identificamos el inciso A. ¿Qué otros los principales elementos? Ya identificamos la variable de respuesta, identificamos los factores, los niveles. ¿Hay repeticiones? A ver, chequemos el diseño, verifiquen. Efectivamente, chavos, aquí hay dos repeticiones. Les puse un ejemplo diferente a los que habíamos estado viendo en las clases anteriores. Aquí hay dos repeticiones por cada uno de los tratamientos. ¿Cuántos tratamientos hay en este diseño? Que hay 3 y 4 niveles. Hay 1, 2, 3, 4, 8, 12 tratamientos diferentes y dos repeticiones. Es por eso que tenemos 24 datos totales. ¿Ok? Entonces tenemos 24 experimentos totales con 12 tratamientos y dos repeticiones. ¿Estamos de acuerdo? A ver, la unidad experimental, ¿quién es? La unidad experimental serían las botellas de leche. Las botellas de leche de 5 galones. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Las fuentes de variación.
Las fuentes de variación que podrían afectar a la efectividad en retardar el crecimiento de cierta bacteria podría ser la humedad, probablemente ambiental, la temperatura, eh, que son condiciones ambientales que, vamos a decirlo así, favorecen el crecimiento o la propagación de ciertas bacterias. ¿Qué otra fuente de variación identifican? El tiempo, por ejemplo, de lavado de las botellas, la solución de lavado. La solución de lavado de hecho no es una fuente de variación, es un factor controlable, por lo tanto no entraría como una fuente de variabilidad. ¿Ok? Bueno, la siguiente serán las hipótesis. Ok, las hipótesis, si tenemos dos factores, podemos plantearlos de manera conjunta. ¿Cómo podría ser? Pues podría ser la efectividad, por ejemplo, en el caso de la hipótesis nula, la efectividad en retardar el crecimiento de cierta bacteria en botellas de leche de 5 galones es igual en los diferentes niveles que se están experimentando de los factores tratamiento y bloque respectivamente. En el caso de la hipótesis alternativa, podríamos declararla como la efectividad en retardar el crecimiento de cierta bacteria en botellas de leche de 5 galones es diferente en al menos, es diferente estadísticamente en al menos uno de los niveles de los factores tratamiento y bloque en estudio. ¿Okay? Esa podría ser el planteamiento de hipótesis, y para realizar el análisis estadístico aquí vamos a partir precisamente del StatGraphic, y lo que yo voy a hacer es llevarme esta tabla de datos a una hoja de cálculo Excel. Aquí está, ya lo hice previamente para optimizar los tiempos en este video. Ok, miren, para poder introducir los datos al StatGraphic hay ciertas condiciones. Una de las condiciones es que tú introduzcas los datos en forma de columnas, es decir, si yo tengo dos factores, yo tendré que introducir los datos una columna para cada uno de los factores más una columna de la variable de respuesta. Entonces, en este caso yo tengo dos factores y tengo una variable de respuesta, entonces tendré que ordenar los datos de la matriz de diseño en forma de en tres columnas. ¿Cómo lo voy a hacer? Ok, entonces yo le voy a poner a la primera columna, le voy a poner factor tratamiento. A la segunda columna le voy a poner factor bloque. Y a la tercera columna le voy a poner efectividad, que es el nombre de la variable de respuesta. Le voy a poner efectividad. Para que no esté muy largo, nada más le voy a poner efectividad, ¿ok? Porque es efectividad en retardar el crecimiento bacteriano o de cierta bacteria. Ok, ¿cómo están dados? Yo voy a ordenar los datos por columna, los datos de la variable de respuesta. ¿Se pueden hacer por fila? Sí, también se pueden hacer por fila. Igual, y lo hacemos de las dos maneras. Observen, para el factor tratamiento, ¿cómo están dados sus niveles? ¿Cómo están dados sus niveles? En caso de que yo quiera introducir los datos, ordenar los datos por columnas, por ejemplo, en esta columna, en esta primera columna, ¿cómo están dados los niveles del factor tratamiento? Pues sería, el factor tratamiento es la solución de lavado, los niveles serían A por columna y serían B porque tenemos repeticiones, C. El factor bloque en la primera columna. ¿Qué pasa con el nivel bloque en la primera columna? Pues corresponde al día 1. Quiere decir que todos los resultados de esta columna quiere decir que son el resultado de un experimento donde se llevó a cabo el día 1 del factor día. ¿Ok? Quiere decir que aquí hay un tratamiento de A1 y la repetición de ese mismo tratamiento, de esa misma condición. Aquí también está otro tratamiento diferente y aquí está otro tratamiento diferente. ¿Ok? Y la variable de respuesta que corresponde sería 13. Cuando se hizo la solución de lavado A con el día 1 se obtuvo una variable de respuesta de 13 de efectividad. Se hizo la repetición y se obtuvo 18 de la variable de respuesta. Después se hizo
el siguiente tratamiento, que fue con la solución de lavado B el día 1 y se obtuvo una variable de respuesta de 13. Se generó la repetición y se obtuvo 16. Lo mismo pasó con el siguiente tratamiento y con su respectiva repetición. Ya observaron qué es lo que estoy haciendo. Estoy ordenando los datos por columna. Entonces quiere decir que cómo están dados los niveles en la segunda columna en cuanto al factor tratamiento. Están dados igual que en la primera columna, ¿cierto? Es AA, BB, CC. ¿Ok? Entonces sería AA, BB, CC. ¿Qué pasa con el nivel del factor bloque en la segunda columna? Ya no es el día 1, ¿cierto? Cambió el nivel al día 2. ¿Cuántas veces? Pues la cantidad de valores de la variable de respuesta, en este caso son 6, ¿no? Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a introducir los valores de la variable de respuesta que se obtuvieron de esos tratamientos con sus respectivas repeticiones. ¿Ok? Y voy a hacer lo mismo para la tercera columna. ¿Cómo están dados los niveles del factor tratamiento en la tercera columna? Igual, ¿no? Sería AA, BB, CC. Entonces yo digo aquí AA, BB, CC. ¿Y qué pasa con el nivel del factor bloque en la tercera columna? Ya no es el día 2 ni el día 1, es el día 3. ¿Cuántas veces? Igual, son 6 veces, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Y la variable de respuesta me la voy a traer porque va a ser la variable de respuesta que corresponde a esos tratamientos de manera particular. Y lo mismo voy a hacer, chavos, con la siguiente columna. Los niveles del factor tratamiento en la última columna es igual, es AA, BB, CC. ¿Qué pasa con el nivel del factor bloque? Cambia a 4. Eso es día 4. 4, 4. ¿Cuántas veces? 6 veces. Y entonces me traigo la variable de respuesta que corresponde a cada uno de esos tratamientos con sus respectivas repeticiones. ¿Ok? Aquí está. ¿Ok? Profe, usted lo ordenó por columnas, agarró un orden de columnas. ¿Lo puedo hacer por filas? Claro que lo pueden hacer por filas. Siempre y cuando los datos correspondan, no tienen por qué tener ningún problema. Por ejemplo, miren, voy a hacer lo mismo, pero para voy a hacer lo mismo, pero ordenándolos ahora no por columnas, sino por filas. ¿Ok? Si yo voy a ordenar los datos de la variable de respuesta por filas, por ejemplo, la primera fila, cómo está dado el nivel del factor tratamiento. Quiere decir que toda esta fila, todos los resultados de esta variable de respuesta se hicieron con la solución del lavado A. Entonces yo tendré que poner la cantidad de datos que se obtuvieron en esa fila, que fueron 4. ¿Qué pasa con el nivel del factor bloque? Pues dependiendo de la variable de respuesta es el valor que le corresponde al día. Entonces, por ejemplo, el primer dato sería el día 1, el siguiente el 2, el siguiente el 3 y luego el 4. Y la variable de respuesta va a ser 13, 22 para que corresponda con el tratamiento 18 y 39. Todos son tratamientos distintos. ¿Qué pasa con la segunda fila? La segunda fila es la repetición de los tratamientos previos que ya generamos. En este caso, entonces, la segunda fila, ¿qué pasa con el nivel del factor tratamiento? Todos los valores de esa variable de respuesta se obtuvieron trabajando con una solución de lavado A en la segunda fila. ¿Y cuántos datos tenemos? 3, 4. ¿Ok? ¿Qué pasa con los niveles del factor bloque de la segunda fila? Se hicieron diferentes días, entonces sería 1, 2, 3, 4. Y por ende la variable de respuesta, ¿cuál será? 18, 28, 28 y 30. ¿Ok? Bueno, seguimos con la tercera fila, esta de aquí.
¿Qué pasa con el nivel del factor tratamiento? Cambió a la solución de lavado B. ¿Cuántas veces? 4 veces, ¿no? 3, 4. ¿Qué pasa con los niveles del factor bloque en este? Pues se hicieron diferentes días, son tratamientos distintos. 2, 3, 4. Y la variable de respuesta serían estos de aquí. Los voy a copiar. Y voy a transponer. Ok. 13, 24, 17, 44. ¿Qué pasa con la cuarta fila? Serían todos los resultados desfavorables se pusieron con el tipo la solución de lavado B, entonces y son 4. ¿Qué pasa con los días? Igual se hicieron diferentes días. Estas son las repeticiones del tratamiento que acabamos de hacer hace un momento. Copio los resultados de la variable de respuesta y transpongo los datos. ¿Sí? Bueno, vámonos a la fila 5. ¿Qué pasa con el nivel del factor tratamiento? Cambió a C, a la solución del lavado. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4. ¿Y qué pasa con los niveles del factor bloque? Igual también se hicieron en diferentes días, entonces es 1, 2, 3, 4. Y la variable de respuesta pues tiene que corresponder con el tratamiento que se está indicando. Entonces, transpongo. Y por último sería también trabajar con C, con los diferentes 2, 3, 4, con los diferentes niveles. Estos son resultados de la repetición del tratamiento previo. Y colocamos la variable de respuesta. ¿Okay? Quiero que verifiquen que efectivamente, independientemente de la forma en la que utilizamos para poder digerir el orden de los datos, ya depende de ustedes. Eso ya yo nada más les estoy mostrando que efectivamente los resultados no deben de variar siempre y cuando correspondan. ¿Okay? Bueno, aquí está. Voy a tomar por ejemplo esta de aquí, la voy a copiar y chicos voy a abrir el StatGraphic. Ok, el StatGraphic aquí está. Voy a tratar de minimizar para que ustedes puedan para que ustedes puedan poder ver. Estoy tratando de jalar la ventana para que ustedes puedan. Aquí está. Vean, yo voy a seleccionar las filas que voy a pegar, las columnas, perdón. En este caso son 3. Voy a darle clic derecho y le voy a dar clic en donde dice paste con nombre de columnas, porque las copié con nombre de columnas. Quiere decir que cada una de las columnas yo les puse un nombre determinado. Por eso le estoy solicitando que me lo traiga con... ¿Cuántos datos en teoría tenemos, chicos? 24, ¿cierto? Las filas están enumeradas y debe de tener 24 datos. Tiene que corresponder. Chequen un detalle, que los datos deben comenzar a pegarse a partir de aquí de la fila 1. Si ustedes los pegan en este espacio, están pegando mal, los resultados no van a coincidir. Tiene que ser a partir de la fila 1, ¿no? Tengan cuidado con ese detalle. También les sugiero que antes de hacer el análisis, ustedes se den la tarea de verificar que la clasificación de los datos que se pegaron en cada una de las columnas está hecha de manera correcta. ¿A qué me refiero? Miren, le voy a dar doble clic aquí arriba y me va a aparecer una ventana. Me dice, los datos que tú tienes en esta columna del factor tratamiento son caracteres porque son letras, ¿es correcto? Ok. Los datos que tú tienes en la siguiente columna, que el factor bloque, los niveles son numéricos, ¿es correcto? Es correcto. Y por último voy a verificar la variable de respuesta, le voy a dar doble clic y me dice los datos que tú tienes agregados a esta columna son numéricos, ¿es correcto? Ok. ¿Por qué hago esto previo? Porque si pasa, esta gráfica sí está determinado
desconozco la razón puntual, a veces pasa, y es únicamente cambiar el tipo de variable que corresponde a esa columna. Y mejor, para evitar ese problema, lo hacemos y verificamos desde inicio. Nos vamos a ir a menú donde dice comparar. Vamos a darle clic y vamos a darle clic donde dice análisis de varianza en la opción de multifactor ANOVA. Vean el menú. Ok, aquí me va a aparecer otra ventana y me va a pedir cuál es la variable dependiente y cuáles son los factores. La variable dependiente, recuerden que también es conocida como variable de respuesta o característica de calidad o variable de interés. En este caso es efectividad. Le voy a dar clic aquí y le voy a dar clic en este triángulo, ok, para que se coloque en este espacio. Después voy a seleccionar los factores y le voy a dar clic en este botoncito color en forma de triángulo y le voy a dar clic en OK. Me va a aparecer otra ventana donde me va a decir cuál es el máximo orden de interacción. Aquí yo no, en los tradicionales no hay interacciones, en los diseños factoriales sí. Entonces en estos diseños tradicionales, lo que corresponde a la unidad número 4, debe aparecer un 1 y ya está predeterminado. Entonces ustedes nada más le van a dar OK, que diga 1, verifiquen. Después les va a aparecer otra ventana y les va a pedir que qué tablas y qué gráficos quieres que te aparezcan como resultado del análisis de varianza. Entonces yo le voy a pedir que me aparezca la tabla de la ANOVA, la tabla de medias y la tabla de las pruebas de rangos múltiples. Y de gráficos nada más le voy a pedir que me aparezca la de medias. ¿Ok? Y le voy a dar clic en OK. Si por alguna razón se les pasó seleccionar alguna tabla, aquí viene una opción, chavos, que dice TIG, no sé si lo alcanzan a visualizar, estoy moviendo aquí el cursor, que les da opción a que ustedes puedan incorporar alguna tabla o gráfico que se les haya pasado a incorporar como resultado. ¿Ok? Bueno, ustedes van a poner su cursor en cualquiera de las ventanas y le van a dar doble clic. Al darle doble clic se va a maximizar la ventana y vean, nos da el resultado de la tabla de la ANOVA. ¿Ok? En inglés. Ustedes tienen que ponérmelas en español, chavos, ¿ok? Vean, el StatGraphic tiene una particularidad, chavos. Nosotros cuando lo hacemos en Excel o con la calculadora, nos basamos en la F calculada y la F crítica para decidir qué factor es significativo, es decir, aquellos factores en que la F calculada sea mayor al valor de la F crítica de la tabla de distribución de probabilidad de F de Fisher. Vean, aquí son las fuentes de variación, suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrado medio, y esta F radio es la F calculada y esta p-value es un valor de probabilidad. El StatGraphic tiene otro criterio para determinar qué factores son los significativos. Hay una fórmula para determinar el valor de probabilidad. El StatGraphic ya la trae añadida. El criterio que utiliza el StatGraphic es que el valor de probabilidad resultante de cada uno de los factores se va a comparar con el valor del nivel de significancia que se utilizó para realizar este ANOVA, y siempre el StatGraphic utiliza el 0.05, que es el valor de nivel de significancia que nosotros utilizamos siempre. Si tú quisieras cambiarlo, ya lo modificas y lo editas, pero ya está predeterminado siempre en que se va a considerar el alfa de 0.05. Ok, este valor de probabilidad se va a comparar con el valor de probabilidad del nivel de significancia. Recuerden que el nivel de significancia al final de cuentas es un valor de probabilidad. Entonces, les explico, es un criterio contrario a lo que vemos con la F calculada y la F crítica. Nosotros cuando comparamos la F calculada con la F crítica, decimos que cuando la F calculada es mayor a la F crítica, la hipótesis nula se rechaza. Bueno, aquí en base a p-value, cuando el valor de probabilidad es menor al nivel de significancia, que es 0.05 utilizado en el ANOVA, la hipótesis nula se rechaza. Cuando el valor de probabilidad es mayor al nivel de significancia, que es 0.05, la hipótesis nula se acepta.
¿ok? Entonces es un criterio diferente a lo que vemos con la F calculada y la F crítica. No mezclen por favor los criterios, son dos criterios diferentes, se pueden basar en los dos, siempre y cuando ustedes me lo expliquen. Recomendación: el StatGraphic marca con letras rojas aquellos factores que son significativos. Yo les explico el fundamento porque el StatGraphic al final de cuentas es un software que de pronto también, pues digamos que se le acaba la tinta roja y no marca aquellos efectos o factores que son significativos en el ANOVA, cuando a veces sí lo son. Entonces, aguas, por eso les explico el fundamento. Cuando el valor de probabilidad es menor al nivel de significancia utilizado, la hipótesis nula se rechaza. Cuando el valor de probabilidad es mayor al nivel de significancia utilizado para el análisis de varianza, la hipótesis nula se acepta. ¿Ok? Bueno, esos son los dos criterios utilizados. Le voy a dar doble clic y en la siguiente tabla que seleccionamos le voy a dar otra vez doble clic. Vean, es la tabla de medias. Aquí a ustedes ya les dan todas las medias, chavos. Les dan las medias de los niveles del factor tratamiento y les dan las medias del factor bloque, al igual que la media total. Profe, si lo hago con el StatGraphic, entonces tendré la posibilidad de ya poner las medias y todo el ANOVA completo. Así es, ya dependerá de cómo se lo solicite yo en el examen, que me lo pongan en los apartados de Canvas, ¿no? Bueno, maximicé de nuevo, minimicé otra vez esa ventana y la última ventana, chavos, es la ventana de las pruebas de rangos múltiples del factor tratamiento. Por añadidura siempre determina el factor tratamiento, pero al final de cuentas en su software y ustedes le van a indicar qué método de pruebas de rangos múltiples quieren analizar y de qué factor. ¿Ok? En este caso, si les llegara a pedir que realicen el método LCD, aquí está, para el factor tratamiento, donde identifiquen, por ejemplo, cuál es el mejor valor de la variable de respuesta en función del criterio. Recuerden que la variable de respuesta es efectividad en retardar el crecimiento microbiano y por lo tanto el criterio es mayor es mejor. Y basándonos en las pruebas de rangos múltiples por el método LSD, donde antes ya hicimos un preámbulo en el que explicamos que este factor es un factor significativo en la efectividad en retardar el crecimiento bacteriano, debido a que la hipótesis nula se rechazó porque el valor de la F calculada es mayor al valor de la F crítica, o bien porque el valor de probabilidad arrojado en el StatGraphic es menor al nivel de significancia utilizado. Por ende se dice que la hipótesis nula se rechaza, y al rechazarse estamos diciendo que es un factor significativo, y también decimos que existe una diferencia significativa en la efectividad en retardar el crecimiento bacteriano en al menos uno de los niveles que se están comparando de este factor, que es solución de lavado, si mal no recuerdo. Entonces, si queremos obtener o nos preguntan cuál es el nivel o cuál solución de lavado recomendaría en función del criterio de la variable de respuesta, entonces yo tendría que recurrir a las pruebas de rangos múltiples. Vean, esta tablita es lo que nosotros hemos estado haciendo en las clases. Estos son las medias, estos son las identificaciones de los niveles AB con AC, con BC, se comparan la diferencia de medias y este es el valor que se obtiene. El StatGraphic no los ordena de mayor a menor valor, es por eso que a veces se van a encontrar que la diferencia de medias es un valor negativo, pero lo considera como un valor absoluto. Vean que independientemente de ese valor absoluto, marca también con un asterisco aquellos niveles que se consideran significativos debido a que el valor de la diferencia de medias fue mayor al valor de LCD. ¿Ok? Entonces estos que están marcados quiere decir que estos niveles tienen diferencia significativa en la efectividad en retardar el crecimiento bacteriano. Pero la pregunta es no la explicación de cuáles tienen diferencia, que entre qué niveles tienen diferencia significativa y entre cuáles no. No, la pregunta está orientada hacia el criterio de mejorar la variable de respuesta. Entonces yo tengo que buscar, por ejemplo,
¿Cuál de los niveles del factor tratamiento tiene un mayor valor de la media? Aquí está la media, vean, media. El nivel que tiene mayor media es el nivel A, la solución de lavado A. Quiere decir entonces, chavos, que yo tengo que verificar qué niveles en base al nivel que tiene mayor efectividad no tienen diferencia significativa con este nivel, porque si no tienen diferencia significativa, entonces yo podría recomendar más de una solución de lavado para obtener una mayor efectividad en retardar el crecimiento de cierta bacteria en las botellas o galones de 5 litros o algo así. Entonces, por ejemplo, el nivel que tiene mayor efectividad es la A, y dado que A no tiene diferencia significativa con la solución de lavado B, entonces yo podré decir que recomiendo tanto la solución de lavado A como la solución de lavado B, debido a que estas son en las que se obtiene una mayor efectividad en retardar el crecimiento bacteriano en las botellas de leche de 5 galones, y que entre estas dos no existe una diferencia significativa en dicha variable en estudio, y que el criterio para decidir a final de cuentas entre estas dos soluciones de lavado es un criterio económico, la cual esa decisión la tomará la persona adecuada para dicha decisión, ¿no? En el proceso. ¿Ok? En esta prueba también, chavos, chequen que están, ustedes me podrán poner de evidencia esta tabla o bien los grupos homogéneos. Vean que son unas X. Las X que están alineadas bajo una misma quiere decir que entre ellas pertenecen al mismo grupo homogéneo, es decir, que entre estos dos niveles no existe una diferencia significativa. Vean, A con B no tienen diferencia significativa porque pertenecen al mismo grupo homogéneo. Sin embargo, A sí tiene diferencia significativa con la solución del lavado C porque pertenecen a grupos homogéneos distintos. Quiere decir que estadísticamente hay una diferencia significativa en la efectividad en retardar el crecimiento bacteriano en función si se utiliza la solución del lavado C o la solución del lavado A. ¿Ok? Bueno, otro dato importante que no me gustaría dejar de pasar es que ustedes pueden cambiar el método y también el factor de las pruebas de rangos múltiples aquí en Excel. Vean, le voy a dar clic derecho, chavos, Analysis Option. No, no es Analysis Option, otra vez repito, clic derecho, Paint Option, y vean, les va a aparecer una ventana. Esta ventana les dice ¿qué método quieres utilizar? Tukey, Chefé, Monferrone, Duncan, LCD. Ok, vamos a poner que yo les pido Tukey, por ejemplo, y vean, cambian los resultados en función al método de Tukey para el factor tratamiento. De la misma manera, yo puedo cambiar no para el factor tratamiento, vamos a suponer que se los piden para el factor bloque, entonces yo aquí cambio el bloque y vean que aquí también yo puedo cambiar el nivel de confianza en un momento dado. Ok, y vean, factor bloque para Tukey. Entonces yo puedo tener para cualquier factor que haya sido significativo. Recuerden que la decisión de qué pruebas de rangos múltiples y de qué factor en realidad no es del software sino suyos, y también quiero recordar que las pruebas de rangos múltiples no son un método de comprobación de la ANOVA, lo que hice mucho hincapié en la unidad pasada. ¿Ok? El stat graphic, chicos, al final de cuentas les da todo. ¿Qué otro nos falta analizar? Esta, la de medias, chavos. Miren, aquí también les da el gráfico de intervalos de confianza, pero chequen lo que yo les he dicho mucho y repetido. Es visual y puede haber errores. Aquí les está dando para los intervalos de LCD, para el factor tratamiento. Vean, no sé si alcanzan a visualizar el gráfico. Aquí está, aquí está. Factor tratamiento, ¿ustedes lo pueden cambiar? Sí, vean, clic derecho, Paint Motion, igual pueden cambiar tanto el método como el factor. Vamos a suponer que sea para bloque y vean, cambian los niveles para LCD y también están para otros intervalos de confianza, ¿no? Puede ser los de Tukey, por ejemplo, intervalos de Chefé, de Monferroni, o los intervalos de confianza. Entonces,
Ustedes pueden editar eso en función a lo que a ustedes les interese investigar. Estos valores de los límites los van a encontrar en esta tabla, chavos, por eso en la tabla de medias. Vean, en esta tabla, la tabla de medias. Le dan doble clic y vean, esta es el límite inferior y el límite superior de los intervalos de confianza. ¿Ok? Tengan cuidado en lo que hacen. ¿Ok? El Stat Graphic les da todo, chavos. Ustedes pueden comprobar los resultados de los problemas que hemos hecho y de los que quieran hacer que se encuentren en el libro. Chicos, este es el último audio de las clases de la unidad número 4. De cualquier manera, les facilitaré el software, o si ustedes tienen alguna alternativa para facilitárselo a sus compañeros, vamos observando inquietudes por parte de ustedes, qué tanta facilidad tienen para poder instalar el software, o si bien es cierto, veo que se requiere apoyarlos también con esta parte. Trataré la manera de pues hacer un video audio con alguna otra computadora que no tenga para instalar esta gráfica, donde vaya grabando cuáles son los pasos, chavos. Ok, bueno, también les voy a mandar por correo las diapositivas que expliqué a lo largo de todas las clases, y libros, los cuales también ya les facilité previamente, pero en el que podrán accesar a ejercicios de esta unidad. Cualquier duda o inquietud, repito, ustedes me pueden mandar un correo y en la medida de lo que me sea posible, trataré de resolver esa inquietud que ustedes tengan. Es importante que practiquen, recuerden, practiquen, chavos. ¿Ok? Buen día.